Buen día a todos, hermanos, hermanas. Estamos iniciando esta Semana Santa ya en los días cotidianos. Dejemos que sea la palabra la que nos reúna, la que anime todos estos días. Es una semana muy importante para nosotros los cristianos y podemos vivirla intensamente. Dado que la situación particular nos obliga a quedarnos en casa, pues que este quedarnos en casa no signifique quedarnos sin la palabra, quedarnos sin hacer el proceso de interiorización de la palabra de Dios que nos va acercando paso a paso a la celebración virtual del misterio pascual. Y virtual porque solo es la única forma que tenemos en este momento. Pero nos sentimos parte de este proceso de conversión, de este proceso de fe, de este proceso de celebración festiva. Y ojalá que junto a la celebración festiva podamos celebrar que la humanidad está saliendo avante precisamente en la lucha contra el coronavirus. Nos unimos en oración también por todos aquellos que ya son varios miles que han perdido su vida. Que el Señor sea misericordioso con ellos, que le dé mucha paz a sus familias, a nosotros nos dé mucha esperanza y paciencia para quedarnos en casa y ajustarnos a lo que nos va recomendando los expertos en salud. Pedimos al Espíritu Santo para este lunes santo que nos regale nuevamente mucha paz. Lo primero que ocupamos para tomar la palabra de Dios en nuestras manos es tener paz. Esa paz precisamente que nos ayuda a comprender que lo que estamos haciendo nos coloca en la intimidad de Dios, el Dios que se revela, se hace cercano, se hace accesible, irrumpe en nuestra vida. Espíritu Santo, concédenos toda la luz que necesitemos para leer la palabra, para estudiar la palabra, para meditar la palabra, para escuchar la palabra, para convertirla en oración y sobre todo que aún con las limitaciones de este quédate en casa, la podamos convertir en liturgia de las manos. Sí, porque hay muchos alrededor nuestro que están necesitando una ayuda, familias que se están quedando sin trabajo y están viendo mermar sus ingresos, adultos mayores que necesitan nuestro auxilio para alguna compra, para alguna necesidad básica. Y ojalá que esto nos despierte, no nos quedemos cruzados pensando cómo le estará yendo al vecino. Ayer mismo yo preguntaba también por algunos que uno sabe que están en dificultades. Gracias a Dios, también la pastoral social de las diversas diócesis y parroquias está asumiendo su rol y está identificando a estos grupos de personas para ofrecerles la ayuda. Es importante esta solidaridad. Bien, hermanos, para hoy tenemos un texto muy hermoso, como toda la palabra de Dios. Les invito a que si tienen la Biblia allí, busquen el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, versículos del 1 al 11. Repito, Juan capítulo 12 del 1 al 11. Pensemos que estos textos nos van a acercar definitivamente al misterio pascual. Nos van a acercar a la noche preparatoria del Jueves Santo que nos va a introducir en lo que será después el Triduo Pascual que celebraremos renovando nuestra fe. Bien, yo espero que ya tengan ubicado el texto en sus Biblias o en los libros que usan ustedes para leer las lecturas habituales, llámese la misa de cada día,
pan de la palabra, misericordia y otros textos más que hay por aquí o por allá que la iglesia nos va facilitando. Vamos a leer. Dice el texto de hoy. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardada para el día de mi sepultura. Porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Siempre les recuerdo, es importante dejar un silencio después de la palabra. Por motivos de ser una transmisión en vivo, nos brincamos un poquitito el momento este. Pero ahí está la palabra resonando en nuestro corazón. Quizá muchos de ustedes se quedaron con una palabra, una frase, una pregunta. ¿Qué significará eso? ¿Por qué habrá dicho esto? ¿Por qué hizo María esto? ¿Por qué Judas interviene? ¿Por qué Jesús defiende a María? En fin, ¿por qué quieren matar a Lázaro? Hay tantas preguntas que nos puede dejar el texto. Vamos a hacer, como en otras ocasiones, primero una ubicación de este capítulo 12, versículo 1-11, en el contexto amplio. Recordemos que Jesús está camino a la pasión y en San Juan está pronto a iniciar, aunque habrá un gran discurso intermedio, pero ya va pronto. El contexto inicia en Juan capítulo 10, versículo 1 y se extiende hasta el capítulo 12, versículo 50. Repito. Y repito porque algunos luego me piden, padre, dígame los contextos. Juan capítulo 10, versículo 1 a 12:50. Y estos versículos, estos capítulos 10, 11 y 12 son 3 capítulos. Los podemos dividir en 7 escenas. Les menciono la cita y una frase que nos oriente. La primera escena, básicamente vamos a comenzarla en Juan 11, 1 al 46, que es la resurrección de Lázaro. La segunda 11, 47 al 54, la decisión de muerte contra Jesús. La tercera, 11, 55 al 57, la última cena de Pascua. La cuarta, que es la nuestra y que está en el centro, 12, 1, 11, la unción de Jesús en Betania. La quinta escena, Juan 12,
del 12 al 19, la entrada de Jesús en Jerusalén. La sexta escena, 12:20 al 36, la llegada de los griegos que quieren ver a Jesús. Y la séptima escena, Juan 12:37-50, la retrospectiva de la actividad de Jesús y última llamada a la fe. Entonces encontramos, y voy a corregir, aquí tengo un pequeño error yo, que es dije Juan 10, pero es Juan 11:1 a 12:50. 7 escenas. En el centro de las 7, la cuarta es la que tenemos hoy como texto litúrgico. Pero antes quiero marcar algunos detalles del contexto porque siempre es bueno que tengamos claro por dónde es que nos está llevando el evangelista camino a la pasión. Y voy a hacer una presentación en dos opuestos prácticamente. Por un lado, algunos acontecimientos o palabras de Jesús y las reacciones, tanto de los judíos como de las autoridades. Lo digo, pues ustedes pueden retomar el audio o el video y revisar. En Juan 9, 35-38, se nos narra la fe del ciego de nacimiento. Ya lo habíamos visto. Inmediatamente, Juan 9, 39-41, el evangelista nos habla de la incredulidad de los fariseos. Vean, por un lado, el ciego de nacimiento, ahora curado, cree. Los fariseos no. En 10:1-18, que es la primera parte del discurso del buen pastor, inmediatamente sigue la escena 10:19-21. ¿Y ahí qué pasa? Hay una división entre los judíos. La escena que sigue, Juan 10:22-38, es la segunda parte del discurso del buen pastor. 10:39, ¿cómo reaccionan los judíos? Intentan detener a Jesús. Estamos en el capítulo 11, del 1 al 44, todo el acontecimiento de Lázaro y sus hermanas. En el versículo 45 del capítulo 11 se habla de que muchos creyeron, inclusive muchos judíos. En el versículo 46 del mismo capítulo 11 se habla de que Jesús es denunciado por parte de otros. Y en 11:47-53, la determinación de matar a Jesús. Después del dato de la retirada de Jesús, 11:54, y la transición a la última fiesta de Pascua, 11:55-57, sigue el mismo ritmo. Por un lado, lo que Jesús realiza y la reacción tanto de la multitud como de las autoridades judías. Sigo entonces leyendo. 12:1-8, la unción en Betania, que lo vamos a ver hoy. 12:9-11, forma parte del texto de hoy. Una multitud viene a Jesús y a Lázaro y se decide la muerte de los dos por parte de las autoridades religiosas. del 12 al 16, Jesús entra en Jerusalén. 12:17-19, el testimonio de la multitud y el enojo de los fariseos. 12:20-36, llegan los griegos que quieren ver a Jesús, están abiertos a él, y es el último llamado de Jesús a que los judíos crean en él. ¿Pero qué pasa? 12:37-41, la incredulidad de los judíos frente a Jesús. Mientras, 12:42-43, la fe de muchos. Y una palabra crítica sobre aquellos que creen en Jesús sin confesar su fe. Y 12:44-50, la promesa de luz y vida para todos los que creen. Y por el contrario, el anuncio del juicio para aquellos que no creen. Vean, hermanos,
Estamos dentro de un ámbito, vean capítulos 10, 11, 12, de tensión fuertísima. Jesús sigue realizando signos, sigue exponiéndonos quién es el Padre, pero hay una reacción fuerte de las autoridades que deciden su muerte y deciden la muerte también de Lázaro, precisamente porque muchos, por causa de Lázaro, se están yendo detrás de Jesús y están creyendo en él. Vean, hermanos, qué tensión tan fuerte. Y la iglesia nos mete ya desde hoy, lunes santo, en esta tensión. La Pascua es una tensión. Creer es estar en tensión. Proclamar la fe en Jesús es estar en tensión entre los que creen y los que no creen, entre los que optan por la vida y entre los que optan por la muerte, no importa si son las autoridades religiosas. Entonces vean que el capítulo 12, que sé que tenemos hoy, de Juan, enlaza dos momentos interesantes. Del capítulo 1 al 11 se llama el libro de los signos. Y del capítulo 13 al 21 de San Juan, el libro de la gloria. Al final del libro de los signos y antes de que comience el libro de la gloria, está este capítulo 12. Y una tensión clara entre Jesús y las autoridades religiosas de su época. Jesús corre peligro. Varias veces tratarán de matarle en 10:31, 11:8, 11:53, 12:10. Y tanto es así que Jesús se ve obligado a llevar una vida clandestina, pues a partir de ahora le pueden detener en cualquier momento, que ya se había visto en 10:40 y en 11:54. Estamos en tensión, es una semana en tensión. La Semana Santa la hemos convertido, desgraciadamente, en semana de vacaciones, de paseos, de fiestas, de parrilladas familiares y sociales. Es una semana para vivir en tensión. Repito, la fe es una tensión. Yo quisiera hacerles una invitación hoy particular. Cada día he ido diciendo algo para ir ampliando los contextos. Cada vez que leemos un texto bíblico, los autores se encargan de, en un momento determinado, convertirnos en protagonistas de la historia. Uno no puede leer la palabra de Dios como un lector que mira los toros desde la barrera, como decimos popularmente. No, es que el evangelista, los autores de los libros sagrados, de repente nos meten dentro del rodeo, nos hacen parte de la lucha, nos obligan a sentirnos dentro de la escena, a ser capaces de descubrirnos identificados con las acciones de los personajes y entonces, sin lugar a dudas, podemos ser interpelados por el texto. Un texto que aconteció hace tanto tiempo, pero que no significa que fue solo para aquel tiempo, concretamente los evangelios hace 2000 años, sino que es para todos los que oyeron a Jesús, los que leyeron el evangelio, los que lo leemos y los que lo leerán, pues tiene trascendencia sobre el texto. La palabra de Dios es más grande que el texto. No se queda como un texto muerto, es un texto vivo. No somos la religión del libro, no. Somos la religión de la palabra encarnada, Jesucristo. Por lo tanto, no es un libro de historia, no es una biografía, decíamos el viernes. El texto se actualiza cada vez que somos capaces de abrirnos a la acción del Espíritu Santo para que Él nos abra el entendimiento al contenido que se nos da y al compromiso que esto exige. Entonces, les invito a que seamos protagonistas de esta escena. Vamos ya concretamente al texto de hoy, Juan 12,
1:11. Esta escena de 11 versículos la podemos dividir en 4 partes. La primera parte, los versículos del 1 al 3, que son una introducción narrativa. El autor del Evangelio nos narra los acontecimientos. Está el relato de la acción de María, el amor de los amigos que comprenden y honran a Jesús. Los versículos 4 al 6 narran la reacción de Judas, el desamor de los adversarios que no comprenden. Versículos 7 y 8 narran la apreciación de Jesús, cómo él defiende la acción realizada por María. Y los versículos 9 al 11, una referencia a Lázaro y nuevamente el desamor de los adversarios que no lo comprenden y lo ven como una amenaza. Es un texto muy hermoso. Yo les invito a que profundicemos en el texto. Vamos a ir versículo por versículo. Vamos a ir haciendo algunos momentos de oración también, porque hacer oración con el texto nos compromete. Devolverle a Dios su palabra hecha oración nos compromete. Bien, leamos versículo 1 del capítulo 12 de San Juan. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. En Juan, la unción se ubica antes de la entrada en Jerusalén y se indica que esto acontece 6 días antes de la Pascua. Si tenemos en cuenta que en San Juan la fiesta comenzará el viernes en la tarde, entonces sacamos por conclusión que Jesús fue a la casa de Lázaro y sus hermanas el sábado antes de la Pascua. Faltan 6 días para la Pascua. De esta manera, el evangelista también comienza la cuenta regresiva de la muerte de Jesús. Estamos en la última semana del ministerio de Jesús. Faltan solo 6 días para que sea entregado, o para decirlo mejor, para que Él se entregue, o todavía mejor, según Juan 3:16, para que el Padre lo entregue. Eso quiere decir que Jesús, como vimos antes en los contextos, está bajo la amenaza de muerte. Se acerca a Jerusalén, pero no llega a la ciudad ni al templo, sino que se detiene en Betania. Jesús va acompañado de sus discípulos, puesto que en el versículo 4 se dice que Judas Iscariote está presente. Jesús no ha ido solo a la casa de Lázaro y sus hermanas. Ahora bien, las hermanas y Lázaro, aún sabiendo que la guardia está detrás de Jesús, lo reciben en casa, le ofrecen una comida, una cena. Y eso es un detalle ya de por sí importante. Acoger a una persona perseguida y ofrecerle comida era peligroso. Pero cuando se ama, esto hace superar el miedo. Recordemos que se insiste que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, y ellas corresponden. Cuando esto se da, el temor desaparece. La palabra Betania significa casa de la pobreza, entre las traducciones que podemos tomar. ¿Qué pasa? Versículo 2. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. San Mateo 26:6 y San Marcos 14:3 dicen que la cena tiene lugar en Betania, pero no en la casa de Lázaro y las hermanas, sino en la casa de Simón el leproso. En la escena de ellos, Mateo y Marcos, interviene una mujer anónima. Juan, por su parte, dice que es en Betania,
pero no en casa de Simón el leproso, sino en casa de Lázaro, e intervienen no una, sino dos mujeres con nombre propio, las hermanas de Lázaro, Marta y María. Vean que yo siempre insisto, ¿por qué es tan importante fijarse cuál evangelio estamos leyendo? Porque la unción en Betania no es la misma en Mateo, en Marcos y en Juan. Porque ya dijimos, en la de Mateo y Marcos es en la casa de Simón el leproso. En la de Juan es en la casa de Lázaro y sus hermanas. En la de Mateo y Marcos interviene una mujer anónima. En estas dos y tienen nombre. Vean qué importante, pues yo siempre digo, usando esta palabra aquí muy a lo costarricense, no se puede contrabandear de un evangelio al otro, porque cada uno tiene su propia intención teológica. Como un gesto de hospitalidad y gratitud, le ofrecen una cena. Se nos dice que Marta sirve a la mesa con una imagen que coincide con la imagen que Lucas presenta de Marta en Lucas 10:40, pero que no es la imagen de la cual ha hablado Juan. En Lucas 10, el servicio de Marta es llamado en la palabra griega diaconía. Esta palabra la conocemos también en español. En Juan se usa el verbo diaconei, el verbo servir, diaconar. Este grupo de palabras indica el servicio que se le prestaba a los comensales en la mesa. Diaconar significa servir a las mesas. Marta aparece entonces como el modelo de una forma de diaconía en la mesa del Señor. Y esto implica que hay una relación íntima entre los comensales, pues con la misma mención del evangelista se puede ver que existían por lo menos el interés por presentar la relación que existe entre los hermanos de Betania y el Señor Jesús. El trabajo no lo realizan los esclavos. Además, habría que pensar que Marta, María y Lázaro no tenían la suficiente riqueza para darse el lujo de tener un esclavo en su casa. Ellas mismas son, en la misma imagen que presenta Lucas en el capítulo 10, las que atienden el maestro. Solo que en Lucas, Marta se ataranta toda y María está allí al pie de Jesús. Aquí tienen dos acciones completamente diferentes. Bueno, de lo que hemos dicho hasta aquí, les invito, hermanos, a que hagamos un pequeño alto, a que oremos un momento. Estas oraciones las estoy haciendo precisamente con la idea de decirles, hermanos, la misma palabra que oímos se la podemos devolver al Señor en oración, con nuestras palabras, pero es su palabra. Estoy escribiendo un libro, ya en estos días lo termino precisamente sobre esto. El tiempo de cuarentena me ha servido ya para casi terminar un libro que comencé hace un mes. Oremos. Señor, el signo de la mesa es de comunión, de vínculos profundos. Durante estos días previos a la Pascua, frente a ella desfilarán personajes, se desvelarán actitudes que nos ayudarán a captar la luz que arroja el misterio de la pasión de Jesús sobre las pasiones humanas y a percibir al mismo tiempo toda la acogida que Dios hace del ser humano en el misterio redentor de la cruz. Enséñanos, Señor, a ser personas de comunión de mesa, de actitudes de intimidad sincera, de vínculos de fraternidad, sin importar quién es el hermano que está a mi lado y superando buscar solo a los que comparten
nuestros mismos criterios, intereses y prioridades. Amén. Vamos al versículo 3, donde se nos narra la nueva actitud de María. Recuerden que dijimos en Lucas, Lucas la presenta escuchando a los pies de Jesús Maestro. En San Juan es algo totalmente distinto. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico muy costoso. Veamos esta primera parte del versículo 3. Imaginémonos la escena mientras Marta sirve a Jesús atendiendo a la mesa. Dijimos que eso era diaconía. Su hermana María tiene otra diaconía. Es de otra forma, ungiendo los pies de Jesús. Ya esta acción había sido anunciada en el capítulo 11, versículo 2. El gesto de derramar perfume sobre los pies lleva al exceso el del simple lavado de los pies que formaba parte del servicio que se prestaba a los huéspedes. Un servicio que era propio de los esclavos y que vamos a contemplar en la misa de la Cena del Señor del jueves por la tarde, el jueves santo. Era un servicio de esclavos, pero no era de ungir con perfume, era de lavar los pies. En la primitiva comunidad, a las mujeres que se inscribían como viudas, se les exigía que hubieran ejercido la hospitalidad junto con el lavado de los pies. Lo pueden leer en 1 de Timoteo 5:10. Porque es que esta parte que yo he insistido tanto con ustedes y siempre en todas mis charlas y retiros, en la parte humana. Uno puede ser servidor, uno puede ser hospitalario, pero sin saber esto del lavado de los pies, hay algo que está faltando. Y hermano, no sé si el tiempo me va a dar, pero algo que podría decir el viernes lo voy a decir hoy. ¿Qué significa lavar los pies? Eh, como sacerdote, es algo difícil de describir lo que hacemos los jueves santos. No es un teatro, no es un rito que cumplir, no es porque tengo que hacerlo, es que interiormente nosotros los sacerdotes, los obispos, el papa, sentimos esto como una necesidad. Si puedo tocar el pie del otro, echarle un poco de jabón, restregárselo un poco y lavárselo con el agua, si soy capaz de hacer eso, seré capaz de hacer otras cosas. Y esto, disculpen que se me vengan unas lágrimas, pero es que esto no es un teatro. Y el que no sabe hacer eso, no entiende a Jesús. Recuerdo que cuando estaba en el seminario el primer año, 1987, ya hace bastante tiempo, se van a dar cuenta. Recuerdo que el padre Eugenio, que ya descansa en la eterna gloria de Dios porque era un santo, primer santo que conocí, nos obligó en la primera Semana Santa. Allí nos sentó en la capilla, todo iba muy bonito, iba a ser el lavatorio de los pies y de repente el padre, a sus casi 70 años y 50 años de ser formador, dice, vamos a lavarnos los pies el uno al otro. Sobre todo aquel que tenga o necesite lavarle los pies al otro o el que tenga que permitir que se los laven. Un momento de silencio absoluto. Y dijo el padre Bianchi, y el que no esté dispuesto no tiene que seguir aspirando a ser sacerdote, tiene que abandonar esto. Confrontados por la palabra, confrontados por los hechos. Y ahí comenzamos a aprender
la fraternidad. Ahí comenzamos a aprender a lavarnos unos a otros los pies y todo el seminario, todo mi seminario, casi 10 años, fue eso. Yo siempre digo que ya conozco el cielo, porque sobre todo mi tiempo, el tiempo que estuve en Austria, 5 años y medio de seminario, conocí el cielo. Sentí como me lavaban los pies, sentí como se los lavaba a otros hermanos de tantas nacionalidades de los 5 continentes. Y eso nos hizo crear fraternidad, comunión, intimidad. Nunca me sentí solo. Por eso digo que ya conozco el cielo. Desgraciadamente, solo ahí lo he conocido. Volvamos al texto. Este lavar los pies, este ungir los pies con perfume, es un servicio afectuoso. María, como discípula, realiza la tarea del lavado de los pies del Maestro, ungiéndolos con perfume, secándolos con sus cabellos. Así como en Lucas es presentada como discípula que escucha los pies de Jesús. Lucas 10:39. Aquí es ella la que, según San Juan, sí, vuelve sobre los pies, pero esta vez para ungirlos con perfume. Y vamos a ver qué clase de perfume. Y para secarlos con su cabellera. Los cabellos son uno de los signos, y aquí pueden criticarme, pero con misericordia, uno de los signos, porque más de un grupo feminista no le va a gustar, de la feminidad. María le ofrece a Jesús un servicio con todo su ser mujer, con todo lo que implica el cabello en la mujer, todo lo que de seducción tiene en ella. Y las mujeres saben muy bien cómo conquistan con ciertos movimientos de su cabellera. En todo este episodio hay un detalle interesante. María no habla. Luego voy a hacer una comparación más adelante entre María y Judas. María no habla. María actúa. El gesto lleno de simbolismo habla de por sí solo. Lavando los pies, María se convierte en servidora. Un capítulo después, lo veremos el viernes en la noche solemne de la Cena del Señor, Jesús repetirá este mismo gesto en la última cena, Juan 13:5. Pero no solamente eso, María se presentó con una libra de perfume muy valioso. Se puede traducir muy caro, muy valioso, precioso. Sigamos leyendo ese versículo 3. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. María utiliza el perfume para ungir los pies del Señor. Normalmente el perfume se usaba para ungir la cabeza del individuo, de la persona, del huésped. No hay testimonios bíblicos de que se ungieran los pies con perfume. Hay una cantidad de textos y de salmos que hablan de la unción de la cabeza con aceite, pero no hay textos que hablen de ungir con el perfume. En su ritual, en su rito creativo, María introduce un gesto nuevo: ungir los pies con perfume. Un perfume preparado con la raíz y la espiga de las flores de nardo. Y aquí dice que es legítimo, según la traducción de la palabra griega que está allí, hay que traducir por muy valioso o legítimo. La descripción de la unción de los pies de Jesús habría que hacerlo diciendo que, según la conclusión, toda la casa se impregnó con la fragancia del perfume, para indicar nuevamente que el perfume era de muy buena calidad. Pero sobre todo el contraste
con la protesta de Marta en referencia en el capítulo anterior. Recuerden, en el capítulo 11, Marta le dice, Señor, no, ya huele mal, ya lleva 4 días mi hermano. Ahí Marta protestaba por el mal olor. En el capítulo siguiente, 13, Pedro va a protestar, no me lavarán los pies. En contraste con la protesta de Marta del mal olor, en esta nueva escena, Lázaro está vivo, sentado a la mesa con Jesús, y María inunda la casa del buen olor del perfume. Son los contrastes hermosos. Al olor de la muerte sucede adelantadamente el olor de la resurrección. Porque vamos a ver en un momento que Jesús interpreta la acción de María como una unción sepulcral. Bueno, el banquete en honor de Jesús parece estar movido por la gratuidad. En torno a la mesa se reencuentra Jesús con el amigo por el cual lloró. Las 3 hermanas aparecen en el entorno de Jesús. Los 3 hacen actos de amor: María, Marta y Lázaro. Marta, en cuanto que ofrece su servicio a la mesa con toda entrega. Lázaro, en cuanto que acompaña a Jesús a la mesa, y ese es un gesto de hospitalidad. Y María, que unge los pies de Jesús como gesto también de hospitalidad. La dinámica del amor no es la misma en cada persona. La relación de Jesús con Lázaro se caracteriza porque es Jesús quien hace todo por él. Y eso es importante. Jesús escoge a sus amigos sin necesidad de que tengan alguna característica particular para ello. Los amigos de por sí, sabemos, no se escogen. Son regalo absoluto de Dios y sin eso, olvídate. Con María sucede al contrario. Es ella quien toma la iniciativa y le rinde su homenaje a Jesús con un gesto cariñoso. Lo unge con perfume de la mejor calidad. Nardo, puro, importado, en abundante calidad, 1 litro. Y hermanos, es que hay que pensar 1 litro de perfume de esta calidad. ¿Se imaginan ustedes el olor de la casa? Es que todo se convirtió en agradable olor. El de María es un amor agradecido que se desborda completamente en su entrega del don más precioso que ha guardado, como Jesús dirá, para él. Convirtamos estas palabras en oración. Oremos. Señor, como miembros de la comunidad cristiana, nos identificamos con este gesto de María. Queremos verlo así. Ella nos representa a todos. Cuando damos gracias al Señor por todos los beneficios que nos ha dado a cada uno de nosotros, en especial por el don de la salvación, de la liberación, de la paz que nos da sin medida. Nosotros, Jesús, no podemos darte un perfume físico, ni podemos derramarlo a tus pies, pero sí podemos dar el perfume del amor que se ha de manifestar en el servicio, a veces silencioso y a veces hasta peligroso al que está a nuestro lado, a todos, a nuestro prójimo que clama no ser dejado en la muerte, ser hecho partícipe de la vida resucitada de la que tú nos has adelantado. Amén. Vamos al versículo 4.
Es hasta el 11, hermanos, pero no me interesa terminar. Es que basta una palabra que comprendamos bien y se nos abre la puerta de la eternidad. Se nos abre la puerta de la fe. Se nos abre el camino de la vida eterna. Versículo 4. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó, versículo 5, ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Ante la ostentación de un lujo que al menos parece innecesario, intervino Judas el Iscariote. Él reacciona negativamente al gesto de María en Betania. Y el evangelista indica que era uno de los 12, el que luego lo iba a entregar. Vea que Judas no se dirige directamente a María con el reproche, sino que presenta una objeción generalizada que cae en el aire. El perfume se pudo haber vendido en 300 denarios. Hermanos, recordemos esto. En aquellos tiempos, el salario era un jornal diario. Se pagaba diariamente. Un jornal era un denario. Ahora vean lo valioso del perfume. Según los cálculos de Judas, y no era el ministro de Hacienda, el perfume costaría 300 denarios. O sea, hermanos, el salario de 300 días de trabajo. Esto para darnos una impresión de lo que eso significa. Claro, muchos de ustedes y yo, voy a quedarme en yo porque no sé qué piensa cada uno de ustedes, uno diría, el salario de un año, si en Costa Rica el salario base ronda los 400,000 colones, multipliquémoslo por 12, nos va a dar casi 5 millones de colones. Un despilfarro de casi 5 millones de colones costarricenses. Claro, cualquiera diría, oiga, ¿y por qué no se le da eso a los pobres? Pero el evangelista Juan nos aclara de inmediato. A Judas no le interesan los pobres. Para Juan, el Evangelio de San Juan, Judas es un ladrón y sustrae los ingresos de la bolsa que él maneja. Y tal vez esa constante sustracción estimuló la miserable codicia, porque aquí hay una cosa también interesante. Reclama por el despilfarro de un perfume de 300 denarios de valor. Y él negociará la vida de Jesús por 30 denarios. O sea, el 10%. El 10% de lo que vale el perfume es lo que él negociará con las autoridades religiosas. Cuando él va donde ellos, decidido a la muerte de Jesús. Capítulo 11, versículo 47 en adelante. 30 denarios era el precio de cualquier esclavo. Éxodo 21, 32, Zacarías 11, 12. Además, de alguna manera, había una cierta confianza en Judas, puesto que era como el ecónomo de la familia, tenía la bolsa, según el versículo 6. Ahora bien, el versículo 6, Juan dice, esto lo dijo Judas, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Judas intenta presentar una imagen positiva de sí mismo, con su preocupación por los pobres. Pero el evangelista Juan se la echa por tierra, se la destruye. Jesús y sus discípulos compartían los bienes y poseían una bolsa común administrada por Judas. Se aprovechaba de ellas para apoderarse del dinero. Por lo tanto, su preocupación, dice el evangelista, no es por los pobres, no es sincera, no es una medida prudencial,
para evitar, más bien es una medida, perdón, prudencial para evitar que se escaparan de sus manos los bienes que podía robar. Solamente el evangelista San Juan en este punto dice que Judas era un ladrón. Mateo dirá que era un hombre ambicioso, Mateo 26, 14, 15, pero así como ladrón, solo el Evangelio de Juan. Es el único que aporta esta noticia. Mientras Marta, María y Lázaro, bueno, perdón, aquí quiero corregir, porque lo que quiero decir es, de los 4 personajes, 2 permanecen como en la penumbra, Marta y Lázaro. Ahora, los 2 personajes enfrentados son Judas y María, por causa del homenaje rendido a Jesús. Y uno tiene que imaginarse, quedan solos frente a frente, y Jesús en medio. Por un lado está Judas, María que realiza la acción, y Jesús que guarda silencio inicialmente. Un juicio fuerte que condena a Judas. Jesús después no condenará la inquietud de Judas por los pobres, sino la hipocresía que usa a los pobres para promoverse y enriquecerse. Cuidado, hermanos. Nunca, nunca, nunca usemos a los pobres para promovernos o enriquecernos. Y cuando digo enriquecernos, no estoy pensando en dinero. A veces hay tantas ayudas con nombre y apellido, y que quede bien claro el nombre y el apellido. ¿Cuántos lugares de beneficencia fueron dados? Y estoy de acuerdo con la condición de que quede una placa de que yo lo doné. Una muy querida amiga y muy querida que ha hecho una obra grande, podría darnos un montón de testimonios de las personas bien encopetadas que han ido a ofrecerle servicios a la obra que ella ha iniciado, con la condición de poner la plaquita y que ha dicho mi amiga querida, lo siento, aquí no hay placas. Si es por amor, bienvenido tu dinero, si no, lárgate y llévatelo. Aquí hay un detalle interesante. Hagamos una comparación entre María y Judas. María actúa, Judas solo habla. María toma el costoso aceite y unge los pies de Jesús. Judas solo habla de lo que se habría podido hacer. María muestra para con Jesús una pródiga solicitud. Judas aparece como el egoísta que acapara dinero a favor de la bolsa común que después termina robándose. María conserva el aceite y no lo suelta hasta el momento oportuno. Prepara amablemente la muerte de Jesús. Judas trama en secreto la muerte de Jesús. María ha entendido que lo indicado es la prisa ante la inminente muerte de Jesús. Judas muestra que no ve ninguna prisa. Hagamos un momento de oración, hermano. No quisiera pasar este momento sin que aprovechemos otro momento de oración. Oremos. Señor, el poner los intereses por encima de lo verdaderamente importante trajo como consecuencia que Judas pusiera sus intereses en lo puramente material, dando como resultado que se convirtiera en ladrón y además en un asesino más por la sola ganancia. Pues Judas no aceptó la propuesta que tú, Jesús, hiciste de amar sin medida. Si tan solo hubiera comprendido lo que significa el amor, quizá hubiese sido diferente. Pero no amar, por no amar, se vuelve en el aliado de las tinieblas,
aliado del diablo. Señor, ante esta escena, qué impresionante es cuando no se tiene amor, pues todo cambia para mal de sí mismo, pues como consecuencia nunca se encuentra el camino verdadero del amor, la verdad, la paz y la vida, pues los intereses materiales son más grandes que todo eso. Judas es el exponente del sistema enemigo de Jesús. Señor, con temor y temblor, queremos intentar ser diferentes hoy. Nosotros, que acudimos a ti con el corazón contrito y deseoso de hacer que las cosas, hacer las cosas desde la perspectiva del amor que hemos conocido. Amén. Vamos al versículo 7. La respuesta de Jesús. Déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Ese es el centro del texto litúrgico de hoy. El reproche de Judas refleja la incapacidad de ver más allá. Por eso Jesús le da la correcta interpretación al acto realizado por María. Para el día de mi sepultura. El gesto de María es el primer signo de una fe madura, que ha centrado todo en la persona de Jesús y ha entrado en el misterio de su cruz. Los ritos fúnebres de Jesús no serán cumplidos por María en el Evangelio de Juan, sino por José de Arimatea y Nicodemo. Son ellos los que sepultarán a Jesús, según la costumbre que tienen de sepultar los judíos, lo que implica también que le ungieron. Y se habla de la abundante cantidad de aromas que trajo Nicodemo y que se usaban para evitar los olores de la descomposición del cadáver y que no eran para la unción. Juan 19, 39, 40. El gesto de hospitalidad y de amor que realiza María es interpretado por Jesús en un nivel más alto, como una referencia a su muerte, como un anticipo de unción para su sepultura, como acto de homenaje que incluso tiene precedencia sobre el mandamiento de ayudar a los pobres. Jesús dice, lo ha guardado para el día de mi sepultura. La muerte en la cruz era el castigo terrible y ejemplar adoptado por los romanos para castigar a los subversivos que se oponían al imperio. Ahora bien, veamos este detalle. Una persona condenada a muerte en cruz no recibía normalmente sepultura. Por lo tanto, no podía ser ungida porque se dejaban en la cruz hasta que los animales se comieran el cadáver. O en algunos casos, una sepultura de indigente. Además, según la ley, tenía que ser considerada la persona que moría en la cruz, Deuteronomio 21, 22, 23, como maldita por Dios. Jesús iba a ser condenado a muerte y muerte de cruz, consecuencia de su compromiso con los pobres y de su fidelidad al proyecto del Padre. Y por lo tanto, en estas circunstancias no iba a tener un entierro. Por eso, una vez muerto, no iba a poder ser ungido. Pareciera que María sabe esto, en todo caso el evangelista lo sabe y se anticipa y lo unge antes de ser crucificado. Y con este gesto indica que aceptaba a Jesús como Mesías, aunque estuviera crucificado. Y Jesús entiende el gesto de la mujer y lo aprueba. Decía Deuteronomio 15:11, pues no faltarán pobres en esta tierra. Por eso te doy yo este mandamiento. 2 puntos.
debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Literalmente eso es lo que dice el texto de Deuteronomio 15, 11:15, perdón. Sin embargo, Jesús dice que aquí hay una preferencia muy concreta ante los pobres, dada la muerte inminente de Jesús. Y tengamos claro, los pobres son prioridad, pero en este momento concreto, solo este momento concreto, dada la inminencia de la muerte de Jesús, le faltan 6 días para su muerte. Aquí el gesto de María tiene preeminencia, es preferido, precisamente. Y cualquier otro momento, ayer, hoy y siempre, es importante y es óptimo para ayudar a los pobres porque nunca faltarán, desgraciadamente, por el sistema injusto del cual usted y yo, me pongo yo, somos parte. Los pobres siempre estarán ahí, pero el homenaje a Jesús en ese momento histórico es impostergable. Se debe cumplir en un momento preciso porque Él no estará siempre. Lo que sigue, los versículos 9 y 10 ya nos hablan de lo que acontece con una multitud que todavía tiene una fe débil, no madura, que va a la casa de los 3 hermanos para ver a Jesús, sí, pero pareciera que más importante es ver a Lázaro resucitado. Y esto desata en los sumos sacerdotes otro deseo de muerte. Ya habían decidido en 11:53 matar a Jesús. Ahora deliberan para matar a Lázaro. Habrá 2 muertes. Luego no sabemos cómo acontece lo de Lázaro, porque la de Jesús es inminente y va a acontecer. Ahora bien, ¿cuál es el motivo de las autoridades religiosas, somos sacerdotes, de acabar con Jesús y ahora acabar con Lázaro? Porque por causa de él, de Lázaro, que regresó a la vida, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Y entonces, como continuación, se decide esto. La unción de Jesús, propia de un rey, tiene un aspecto paradójico, porque apunta a su muerte y a la sepultura. Ya vimos, Judas es incapaz de abrirse al amor. Los sumos sacerdotes son incapaces de creer, aún frente a la evidencia. Lázaro está vivo y estaba muerto. Pero el miedo a perder los privilegios se convierte entonces en envidia y esta se vuelve rechazo, intolerancia, paranoia y hace que haya que acabar con todo lo que hable de Jesús. Qué triste, hermanos, porque también hoy, también hoy hay muchos que por miedo a perder los privilegios, y no hablo de política, privilegios son tantos, basta que yo tenga un puesto de mando y ya es un privilegio. Y para tenerlo, tengo que deshacerme de aquel que me estorba. Basta que otro tenga un poquito más de sabiduría que yo y tengo que quitarlo del camino porque los demás lo escucharán a él, etcétera, 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 aunque no se debe decir etcétera. Para decir y más y más y más. Bien, hermanos, esta es la palabra de Dios. Este es el texto. Lo tenemos hoy lunes santo porque apunta al misterio pascual, apunta a lo que nos está preparando para jueves, viernes, sábado, domingo. Si entendemos estos textos, entendemos mejor el misterio de la pasión, muerte y resurrección. Yo quisiera hacer otro momento de oración. Oremos. Señor, en torno a Jesús surge el conflicto entre los que aman y buscan la vida y los que solamente piensan en tramar acusaciones, trampas y muerte. Frente a la fuerza de la amistad bellamente descrita en este pasaje de San Juan,
Se revelan también los secretos motivos ocultos de la mezquindad, de la superficialidad y la maldad y crueldad humana, que por privilegios es capaz de matar. Enséñanos, Señor, a comprender que este es el pecado, no querer dejarse interpelar, ni llamar, ni transformar por el lenguaje del amor de Jesús, que abre a la universalidad y llama a la gratuidad. Enséñanos, Señor, a ser como María, a ser como Marta y Lázaro, hospedarte, darte la comida, ungirte con un perfume costoso en los hermanos más necesitados. Amén. Hermanos, no he pasado ningún día de estos hasta hoy, pero ya estamos en Semana Santa y casi todo el mundo está en la casa. Yo no tengo ninguna prisa y espero que ustedes tampoco. Recordemos, podemos seguir mandando preguntas. Yo voy contestando en la medida de mi tiempo, ya sea por el Facebook o por el correo electrónico, quédate con la palabra @outlook.com, o por los que tienen mis otros contactos en WhatsApp y demás. Recordemos que todos estos textos, estas charlas se están subiendo a YouTube para que desde allí las puedan compartir por otras aplicaciones. Este se subirá dentro de un momento completamente a YouTube en el canal mío, Padre William Segura. Y les invito a que mañana martes, si Dios quiere, a las 10 de la mañana nos encontremos con otro texto fuerte del Evangelio de Juan. Sigamos preparándonos para esto que acontecerá pronto, que aunque con el quédate en casa, lo viviremos de otra forma, pero la palabra, la que nadie puede atrapar porque no está amarrada ni encarcelada, llegue a nosotros y nos abra el camino de la salvación. Pidamos para nosotros, para todos los que vean esta transmisión, escuchen este audio video, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.